¿Cómo estamos, muchachos? Dando inicio a un nuevo programa de su podcast alternativo de La Alternativa TV, una iniciativa más de Corporación Semillero que busca levantar nuevos liderazgos de cara a lo que es el futuro de Chile y las próximas elecciones. Como hemos estado conversando en los últimos capítulos, ya en recta final, en lo que sería la última semanita, antes de la elección de este día 7 de mayo, que debo recordarle a todos los auditores, a nuestros queridísimos auditores, es con voto obligatorio. Vamos a estar conversando un poquito de contingencia y también de política. Lamentablemente, las barras bravas se vuelven a tomar la contingencia nacional. Y el día de hoy vamos a analizar lo que es el devenir del fútbol chileno y por qué no decirlo también los problemas de inmigración que estamos viviendo en el norte de este país, con ya un amigo, yo te diría un amigo de la casa, ya yo diría un coanimador de este espacio de comunicación, porque hemos tenido bastantes conversaciones muy atractivas, muy amenas, siempre con la rapidez que caracteriza a La Alternativa TV. Me refiero nada más y nada menos que a nuestro queridísimo amigo Bruno Baranda, abogado de profesión de la Universidad Diego Portales, candidato al Consejo Constitucional por la región metropolitana, por quien por lo demás estoy invitando a votar este día 7 de mayo, porque creo que es una persona que tiene todas las capacidades y los atributos para redactar un buen texto constitucional. ¿Cómo has estado, compadre? ¿Cómo está la campaña? Pancho, bien, pues muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado tú? Todo caminando. Gracias también a Alternativa TV. Notable el esfuerzo que han hecho, así que mis felicitaciones, Pancho. ¿Cómo ha estado la campaña estos días? Oye, Bruno? bien. Mucho ¿Cómo están calor, las cañuelas? mucha conversación. Hemos dejado los pies en la calle. Eso. Ayer estuvimos Colina, Lampa, antes de ayer Cerrillos, Maipú, terminamos en San Joaquín. ¿Cuántos pares de Todos los zapatillas? días. Uy, muchos, zapatillas, zapatos. Oye, hemos caminado harto, pero además ha sido bonito. La gente con mucha recepción. Esto no significa que vayan a votar por uno necesariamente. sin duda. Pero muy receptiva, cariñosa, amable, respetuosa. Yo creo que un 10% durito, ¿ah? Críticos, que el proceso, que están perdiendo plata, que votando y reclamando, pero en general la gente receptiva. Poca información hay, Pancho, sí, ¿ah? No saben el proceso, qué se va a votar, quiénes son los candidatos. Ha habido poco esfuerzo y apoyo del gobierno en eso, Pancho. Mira, yo quiero ser bastante sincero con la gente que nos está mirando en sus casas. Para mí la responsabilidad de la falta de información de cara al plebiscito que vamos a tener este día 7 de mayo, que por lo demás es con voto obligatorio, corresponde exclusivamente, yo te diría que en un 100% a este gobierno. Sí. Un gobierno que está escondido, un gobierno que cual Kiko, del Chavo el 8, pescó la pelota y se la llevó para la casa, que como sabe que le va a ir mal en la elección del 7 de mayo, porque sabe que sus ideas revolucionarias, refundacionales, la gente ya no las está pasando, ya no le gustan, este gobierno decidió restarse. Esto es muy contradictorio con el esfuerzo, la presencia y la inversión que hizo el 4 de septiembre pasado, donde se desplegaron. Aquí, en cambio, vemos ausencia. Nosotros estuvimos llamando para que el gobierno asumiera también la responsabilidad de facilitar transporte gratuito, sobre todo en zonas rurales, Pancho, donde no puede concurrir la gente o le sale muy carito. Pero ha difundido poco el proceso, no ha señalado que es voto obligatorio y tampoco las candidaturas, ni el hecho que voten por toda la región metropolitana, Pancho, porque ya no hay diferencia de distrito y comuna en esta ocasión. O sea, yo te diría que la información que está circulando es muy poca. Te diría que los esfuerzos del gobierno son efectivamente iguales a cero, prácticamente nulo. Un pack de spots publicitarios en los medios de comunicación, en la radio, una que otra cosita en canales de cable, pero la verdad es que no existe un despliegue territorial ni un despliegue comunicacional, como lo vimos de cara a lo que fue la elección del plebiscito del 4 de septiembre, plebiscito en que el gobierno se desplegó en terreno, mandó a sus subsecretarios, a sus seremis, mandó a sus delegados presidenciales, a sus diputados, a sus senadores, si no tienen muchos tampoco, mandó a su... Todos los alcaldes estaban regalando, alcalde, efectivamente, municipales. estaban todos jugados en esa campaña. Entonces, no es lo mismo, claramente no es lo mismo, y yo siento que es porque existe una sensación de derrota por parte del gobierno. A diferencia de Cervel, yo he notado que Cervel ha hecho un trabajo más profesional, es serio, a pesar de los errores, porque siempre hay errores, pero yo lo he visto más involucrado en el proceso y más comprometido al Cervel. Oye, Bruno, metámonos de lleno en lo que es un poquito lo que nos toca conversar hoy día respecto a lo que vivimos este fin de semana. ¿De qué equipo soy, weón? De la Unión Española. Ah, panadero. Yo soy de raíces, panadero, de independencia, y ahí somos. En la catedral del fútbol chileno, el Santa Laura. El Santa Laura, uno de los estadios con mejor vista, que yo te diría, de todo Chile. Oye, mejor vista, muy metido en el corazón de la comunidad, con una relación extraordinaria con las comunidades. Eso ha sido un histórico ejemplo. Bien de la Unión, aunque no estamos muy bien, llevamos un poquito con el ala rota hace tiempo. Ya, pero Bruno, ¿qué te y sufriendo un poquito ahí. Edición, pero sin mucho gasto. Yo soy guanderino, oye, estoy en segunda, así que no. Más, si tú estás en mal, yo estoy lamentable, al borde de la muerte, weón.
Entonces, oye, qué lindo estadio. Siempre es muy grato ir a ver fútbol a Santa Laura. Bueno, Y- Wanderers también, pues ahí en Playa Ancha tiene un estadio Sí, pero precioso, mi estadio es ¿ah? un poquito más complicado. De Sí. hecho, estamos hablando un poquito de violencia en los estadios. La barra de mi equipo también es bastante conocida Está por generar durita, demanda en está los durita. estadios. Sí. Lo que vivimos este fin de semana, lamentablemente para aquellos que somos amantes del fútbol, que seguimos un equipo de fútbol, que hemos viajado por el país viendo partidos deportivos, que hemos salido del país acompañando. Yo soy fanático del fútbol. Yo creo que la gente lo sabe porque mi perfil siempre de todo, Instagram, Twitter, TikTok, siempre Está muy involucrado. Primero Wanderino y después el resto. Wanderino y después el resto. Pues yo fui poco a poco siendo menos hincha, participé, me gustaba mucho, jugaba mucho, pero a poquitito me iba alejando. me pasó La violencia hoy está muy dura Me pasa lo y te mismo. resta, ¿eh? Yo era de aquellos que iba Te todos los aleja. fines de semana al estadio. Partí yendo al estadio de muy chico en Playa Ancha, en el Coloso Ah. del Paraíso, cuando no estaba el estadio nuevo, cuando estaba el estadio antiguo. Cuando uno estaba gratis al estadio con los abuelos y se respetaba en el estadio. Mira lo que te voy a Había- contar. En Playa Ancha, donde está la galería Andes, o sea, la tribuna Andes que le llamamos nosotros, que es la tribuna que da hacia las canchas de Alejo Barrio, Ya. donde está la escuela naval a un lado y la Sí. Universidad de Playa Ancha a otro lado. Correcto. Yo te hablo de 1994, 1993. Yo debo haber tenido 5 años, 8 años cuando iba al estadio con mi abuelo. Y antes los estadios estaban en el piso porque era todo cemento. Claro. Los nombres de los socios. Entonces no era el asiento del C14, era Orrego. Y al lado Pérez. Y al lado, no sé, Gutiérrez. Entonces, Pero es notable, yo no pude disfrutar eso, yo iba a la galucha y nomás. tú oye, llegabas, lo que llegabas al estadio, Sí. y en el estadio, si alguien te sentaba en el asiento de Orrego, te decían, no, el PIN llega tarde al estadio, siempre llega 5 minutos atrasado, así que no puedo usarlo, si va a llegar, va a llegar. Y la misma gente lo sacaba, y se conocían entre todos. Es que había una comunidad, ahí se vivía con mucha confianza, Mucha Pancho, comunidad. con comunidad. De hecho, Y mi con abuelo cariño, fue había más dirigente de la barra. identidad, había más identidad también con los que íbamos al estadio y con los propios clubes. Sí, Hoy pues ya, día se está, ha perdido. ya se distinguía entre las barras que eran un poco más alegres, un poco más cantantes, un poco más del bombo, del lienzo, que estaban en galería. Y en Andes donde están los tatas, no sé Claro. cómo dicho, los tatitas. Siempre, Ahí- siempre ahí- espacio para ellos. Hoy día no hay espacio ni para los niños. No, si hoy día es Se muy está peligroso perdiendo mucho. ir al estadio. Así. A eso iba. Lo que vimos, Yo iba con tranquilidad, yo iba relajado al estadio. lo que vimos el fin de semana fue lamentable y penoso, pero denota en parte lo rasgada que está nuestra comunidad, Pancho. ¿Ah? Eso refleja la falta de confianza, la odiosidad, la violencia, la impunidad, porque al final todos estos bochincheros, ¿no es cierto?, y delincuentes básicamente se extreman porque saben que no les va a pasar Sí, nada. a ver, Pues, Pancho, ese es un lo- gran drama nuestro. Lo que vivimos este fin de semana es lamentable, yo creo que tiene que ser condenado y criticado de forma transversal, sobre todo porque desde la política no hemos sido capaces de dar soluciones a estas materias. ¿A qué voy con esto? Se jugaron 30 minutos del clásico universitario, uno de los clásicos más antiguos del fútbol chileno y un clásico de verdad, donde realmente es disputado quién va a ganar más partidos. No es como el clásico entre la U y Colo-Colo que sabemos que va a ganar Colo-Colo. Ya, porque la U no gana hace 10 años, no sé cuántos años. Acá mi productora se enoja porque es de la U. Pero es verdad, no se sabe cuándo van a... Por lo general se sabe que Colo-Colo va a ganar. Pero este es un clásico disputado, es un clásico entretenido. Y en un estadio extraordinario como el Roa. Uno de los estadios bicentenarios, sin duda, un Así estadio es. remodelado, un estadio muy bonito, Así, donde muy de paso bien Wander tuvo el último campeonato de Copa Chile. Sí, pues donde ahí ganó, le pues. le Ahí ganamos ganó, a la ahí Universidad de ganó, Chile. pues ahí salió campeón. Yo estaba en el estadio también, sí, Ahí yo ganó. iba mucho al estadio, me gustaría ir más seguido. 30 minutos de fútbol, fuego artificial en la cancha. Bengalas, tronadores, estos típicos fuegos artificiales que utilizan las barras que la verdad no sabemos cómo los siguen metiendo a la cancha. Porque están prohibidas. Están prohibidas por No la ley de violencia en los no estadios. debieran ser permitidos. Están prohibidas por la ley de control de armas, que a su vez modifica la ley de control de fuegos artificiales. No se puede. No se puede. Pero fíjate que ahora estaban diciendo que los artificios, como les llaman más sofisticadamente, los elegantes, ¿vale? Los sofisticaditos, sí podrían, si es que son manejados y son disparados No, eso por se puede. A personal ver, autorizado la ley en el de- entretiempo, antes y después del partido. Yo estaría por prohibirlo siempre. La ley de violencia en los estadios permite que el organizador de un encuentro Claro. deportivo, por lo general, en este caso en la sociedad anónima, en vinculación con la corporación, porque el fútbol chileno está dividido entre administrador y el dueño del club. El dueño del club Correcto. siempre son las corporaciones, los socios, los hinchas, y quien administra son las sociedades anónimas. Claro. Joya del Pacífico S.A., Azul Azul S.A., Blanco y Negro S.A., etcétera. Pero están concesionados a 30, 40, 50 años. Los organizadores de un evento deportivo sí pueden usar fuegos artificiales. Y por eso es habitual que en partidos de alta convocatoria, cuando están entrando los equipos a la cancha y salen del túnel, se lanzan estas chispas de fuego por los lados. Esos son fuegos artificiales. El tema es que quien lo utiliza es el organizador. Claro, y y el con organizador lo hace profesionales. con una empresa acreditada.
el barrista, el hincha común y corriente no puede. Y eso es lo que tiene que estar Hoy día prohibido. está más duro y difícil y peligroso que andar en la Sol del Pacífico, ya que estamos Oye, desordenados en el hemos- día. ¿Te acordás de la Sol del Pacífico? Obvio, Ahí, la Sol del Pacífico, puta, que para era los un que no saben, peligro, la quinta era un región. peligro circular en esos buses. No, hay unos por peores, la costa hay unos del... peores. Mira. Así había más. Porque Estamos eso, desordenados, hoy día la estamos Sol del desordenados. Pacífico va de Valparaíso a la quinta Oh, interior. pero ¿ya? era... Yo usaba la 107, para los que se ubican ahí a la 107, que es la que te dejaba desde Playa Ancha hasta Marga Marga. No, era de una velocidad extraordinaria. Pero un en riesgo. Quilpué estaba en la rompehuesos. Ah, esa no Esa anduve, era- yo creo. Yo epa. anduve en la Sol del Pacífico. Esas eran peores. La Esa era, rompehuesos, ahí tú estabas y te bajás y seguías saltando cuando me estáis caminando por la casa. Claro. Esas eran malas. Además caminos de tierra, compadre. Llegáis tiritones. Parkinson dice que nace ahí. La banda musical, estamos hablando de eso. Oye, el problema de esto es que la autoridad política está fallando. Estamos hablando de una Pamela Venegas, que es la jefa de Estadio Seguro, que según están indicando ahora todos los analistas deportivos, entre ellos Juan Carlos Guarelo, que es un tipo de izquierda, habitualmente de izquierda, pero que reventó a las barras, se agarró de hecho con el Clinic o con el desconcierto, no, Ahora con Ciber peleado, Chile. sí, pues, con ofendido. Ciber Chile. Ofendido. El tema es que habían antecedentes, habían amenazas, Bruno, de parte de la barra. ¿Y sabéis por qué estos barristas se manifestaron? Porque no les los dejaron quisieron entrar, dejar por los eso. Así trapos y los escuché, bombos. así escuché Entonces, leí. la política tenía antecedentes, los políticos sabían que aquí se venía algo grave, se podían tomar las medidas de resguardo, los aforos que del estadio se pueden modificar, los cordones de contención, la revisión anticipada, el ingreso sector... Amigo, te puedo dar 10.000 medidas que te autoriza la ley de violencia en los estadios. ¿Qué pasa? Falta de responsabilidad. Pero es Es política. asombroso cómo se tolera. Nadie sabe por qué entran, qué sucede, por qué no lo difunden, por qué no hay más control de los barristas. Hay una responsabilidad de los clubes también, pero no siempre. Siempre tiende uno a echarle la culpa a todos los clubes. Yo creo que no son únicamente responsables. También los barristas, las condiciones en general, esta permisividad y relajo que hay, Pancho, eso se ha tomado las autoridades. ¿Eh? ¿Tú crees que Carabineros debe volver a estar dentro de los recintos deportivos? Carabineros puede ingresar igual ante desmanes, Puede entrar, lógicamente. así es. Pero durante la realización de un espectáculo deportivo, mientras no hayan desmanes, Carabineros no puede estar dentro del recinto. ¿Qué Así crees es. tú? Yo creo que puede entrar, debiera entrar. Sin embargo, yo tendería a creer que es mejor siempre optar por prevenir estos accidentes y no involucrar a Carabineros. Porque al final Carabineros lo estamos usando para la patada y el combo. Pues. Y son Llevémoslo- los responsables. Entonces, en la medida que hay otras medidas que se pueden adoptar para evitar el uso y la intervención de Carabineros, yo preferiría que los esfuerzos los pusiéramos ahí. Hay responsabilidad importante. Pero enseguida, Pancho, la pregunta es, ¿qué sanción tienen estos delincuentes? Ninguna, Pancho, si ahí está de nuevo Las sanciones el son muy problema bajas. de la impunidad. Presidio Entonces, menos menor, hay presidio incentivos sueldo mínimo. perversos, ¿no es cierto?, para que cometan esto porque saben que no les va a pasar nada. Ahí hay un tema muy relevante, la disuasión previa a propósito de la responsabilidad que van a asumir. Mira, yo quiero llevarlo un poquito a lo político, porque el presidente de la República tiene un apodo que es bastante conocido que se llama el Voltereta, y le decimos el Voltereta porque va cambiando de pensamiento dependiendo de las encuestas. Yo creo que es un mentiroso patológico. Ah, yo vi que era el salto de la merluza, que era así, ¿o no? No, Que era la merluza, no puede se ser mueve, también, ¿no? puede ser también, pero en particular me No, estoy eso lo refiriendo inventé recién, ¿eh? a las volteretas del presidente de la República porque va cambiando de pensamiento dependiendo de las encuestas. Y un día dice A, al día siguiente dice B y termina siendo C. Este era el Gabriel Boric del año 2014. Estamos discutiendo ley de violencia en los estadios. Voté en contra de todos los artículos que aumentan penas. claro. Violencia no se soluciona con represión. Este es el diputado Gabriel Boric. ¿Qué tuitea el presidente Gabriel Boric? Ayer, minutos después de la suspensión del partido. No vamos a dejar que un grupo pequeño de delincuentes se tome los estadios a costa de la gran mayoría que acuda a ver un espectáculo en paz y alegría. Vamos a identificar y hacer caer todo el peso de la ley, esto me suena como a Piñera, güey, a los que provocaron esto y espero no vuelvan a entrar a una cancha. Yo cuando digo que el presidente es un mentiroso es porque siento que utilizó a la gente para llegar al poder. Y utilizó a los barristas para llegar al poder. Y se ha vuelto muy viral una fotografía que dice: estuvimos mucho tiempo peleando entre nosotros, con los lienzos de distintos equipos, que lo retuiteó el presidente de la República. ¿Qué le pasa al presidente? Mira, ¿Por qué no es capaz de mantener siquiera una línea argumentativa? porque yo creo dos cosas relevantes. Una, el presidente y muchos ministros, muchos líderes actuales que están en el gobierno ampararon y legitimaron la violencia. No fueron responsables de ejercer su rol como autoridad, como parlamentarios, como líderes políticos. Y lamentablemente eso hizo que se empoderaran hoy día los delincuentes.
Y lo vemos en muchos sectores, Pancho. La delincuencia se genera en la calle, los robos, la usurpación, el destrozo de los liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, ¿no es cierto? Legitimamos el uso de la violencia a propósito, supuestamente, entre comillas, ¿no es cierto?, de manifestaciones de opciones políticas. Y también, creo yo, Pancho, la narcocultura fue amparada, fue legitimada, consciente e inconscientemente, por una tolerancia y una falta de actitud. Hubo una renuncia importante a ejercer la obligación, responsabilidad y a sumar esfuerzos por los distintos sectores políticos para enfrentar la violencia. Y puede que sea tarde. Sobre todo el Frente Amplio. Así es. Sobre todo el Frente Amplio. Vamos dando término a este primer bloque de su podcast alternativo en la Alternativa TV, una iniciativa más de Corporación Semillero. Y a la vuelta de la pausa comercial estaremos conversando un poquito sobre la crisis migratoria que estamos viviendo en el norte de este país y como también lo que se nos viene de cara a ya los 100 metros finales de esta larga maratón que hemos tenido de cara a la elección del 7 de mayo este día domingo. Nos estamos viendo a la vuelta, muchachos. Ya estamos de vuelta en su podcast alternativo de la Alternativa TV, una iniciativa más de Corporación Semillero. Estamos conversando junto a Bruno Baranda, candidato al Consejo Constitucional por la región metropolitana, de cara a las elecciones que vamos a tener este día 7 de mayo, domingo 7 de mayo, donde vamos a estar eligiendo 50 miembros que van a redactar una propuesta de texto constitucional que el día 17 de diciembre, como estábamos conversando la vez pasada, 17 de diciembre, va a tener que ser autorizada o rechazada por los chilenos en un plebiscito también con carácter obligatorio. Estamos conversando con Bruno Baranda, un tremendo amigo de la casa, abogado de la Universidad Diego Portales, ex ministro, ex subsecretario, ex concejal por Santiago Centro. En el primer bloque nos referimos al tema de la violencia en los estadios, la ley de violencia en los estadios, la ley de control de armas, la ley de fuegos artificiales, lamentablemente la suspensión del clásico universitario que solamente alcanzó a jugarse durante 30 minutos. Y hay otro tema que está dando vuelta en la agenda pública con mucha fuerza, con mucho ahínco, que es el problema que estamos teniendo en la zona norte, en el cruce de Chacayuta, límite de la frontera entre Chile y Perú. Nosotros tomamos una decisión política, Bruno, que fue sacar nuestros militares en virtud de la ley de infraestructura crítica a poder resguardar nuestra frontera. Así es. Y en el resguardo de nuestras fronteras hemos tenido problemas con países vecinos porque no están queriendo recibir a aquellas personas que están siendo reconducidas o a aquellas personas que están siendo expulsadas. Estábamos teniendo el problema con... O aquellos que voluntariamente quieren salir también incluso. También. Estábamos teniendo el tema con Bolivia. Bolivia no nos estaba queriendo recibir los inmigrantes. ¿Para qué hablar de Venezuela? Venezuela tampoco estaba queriendo abrir. Recordemos que Venezuela abrió sus cárceles y sacó una cantidad de delincuentes a las calles y los mandó a recorrer Sudamérica. 7 millones de ciudadanos venezolanos han arrancado su país. Y de ellos varios miles son presidiarios liberados. Así es. Y al menos con Perú llevábamos una buena relación, la que se vino a resquebrajar esta última semana. El gobierno peruano decidió decretar estado de emergencia en su zona fronteriza, va a militarizar la frontera y en la actualidad estamos viendo a un grupo al día de hoy entiendo que 300 o 400 inmigrantes indocumentados venezolanos que están varados en la zona peruana, ya hay que ser claro con eso, en la zona peruana. Y es porque no tienen los documentos para poder ingresar legalmente al país y seguir avanzando hacia Venezuela. Esta crisis de migración que estamos viendo es una crisis que no la hemos podido controlar, que tiene sin duda ciertos orígenes que son de carácter político, pero también hay una crisis humanitaria de fondo. Y una crisis humanitaria que sin duda afecta a familias completas. ¿Qué podemos hacer como Chile cuando, como por ejemplo señalaba el canciller von Claveren, ya no tenemos la capacidad de seguir recibiendo a la mayor cantidad de inmigrantes? Porque cada país tiene una cuota, decía von Claveren. Nosotros ya cumplimos la nuestra. ¿Cómo podemos seguir? Mira, lo de la cuota, claro, es bien funcional y práctico, ¿no es cierto? Una respuesta de eficiencia, pero hay que ir al origen, a la respuesta humana. Y lo primero es destacar, reconocer o recordar que el origen de esta crisis migratoria que estamos viendo, no solo Chile, sino varios países de Latinoamérica, tiene un responsable, Venezuela, la dictadura de Venezuela y el totalitarismo que hizo arrancar prácticamente a 7 millones de venezolanos. 6 millones de ellos se quedaron en Latinoamérica. Y aparte, ¿no es cierto?, están estos delincuentes o quienes han ingresado clandestinamente. En consecuencia, yo siempre digo que para enfrentar esta crisis migratoria hay que diferenciar de aquellos que vienen a trabajar, a buscar nuevas oportunidades, reunificación familiar, mejor futuro para su familia, etcétera, de aquellos clandestinos que no vienen a cumplir la ley, sino a puro delinquir. Y respecto de ello, expulsión administrativa, sin procedimiento judicial, más mano dura, registro biométrico para que no vuelvan a entrar al país,
hacer seguimiento de ellos y exigirle al Estado venezolano, al igual que boliviano, que están reclamando hoy día para que se respeten los derechos humanos de esta misma gente que ellos liberaron en un porcentaje o arrancaron de su dictadura en otro. Y que respeten los mismos derechos humanos, que se hagan cargo responsablemente de aquellos ciudadanos que echaron o liberaron para salir a delinquir afuera. Y eso, tanto Chile como los países vecinos y los organismos internacionales debieran exigírselo a estos países, Pancho. ¿Falta cooperación internacional? Falta cooperación internacional. Tendemos a pensar de que el problema es de Chile. Tendemos a pensar que Chile es el que tiene que dar las soluciones. No. Los chilenos tendemos a pensar que todo se soluciona con, por ejemplo, expulsiones masivas. Pero acá hay un origen del problema, hay un origen que está muy marcado y ese origen se llama la dictadura venezolana, se llama socialismo, se llama estatismo y es básicamente un régimen que proscribe las libertades individuales y que obliga a millones de venezolanos a arrancar por mejores condiciones de vida. Pero no le afecta solo a Chile, le afecta a Colombia, le afecta a Perú, le afecta a Ecuador, le afecta a Brasil, le afecta a Argentina, le afecta a Bolivia, le afecta a Paraguay. Ni siquiera a Bolivia, Pancho, porque Bolivia ha sido un corredor de ello. Bolivia ha sido un facilitador para que ellos ingresen y no se hace responsable, ni siquiera les permite volver a entrar a Bolivia. La misma situación que estamos sufriendo con Perú, a diferencia de que Bolivia ha sido, de nuevo te reitero, un facilitador, ha sido un canal, un vehículo, un camino por el cual ellos han ingresado y sin ninguna responsabilidad, porque tampoco al ingresar a Bolivia, si dicen que vienen a Chile, van de paso por Bolivia, les permite entrar sin ninguna restricción. Entonces, falta colaboración y responsabilidad de los países vecinos también a propósito de controlar quiénes pasan e ingresan por su país. Por eso debiéramos nosotros tener controles, fortalecer nuestros pasos fronterizos en infraestructura, pero también en personal, Pancho. Tú decías ahí al principio una serie de medidas que a mí me llaman la atención porque es claro que una constitución no puede hacerse cargo de la política pública. De hecho, fue uno de los principales errores que cometieron los muchachos que, emborrachados, se dedicaron a redactar un borrador constitucional que era muy malo. Y era porque entendían que el maximalismo constitucional era lo que iba a permitir solucionar los problemas. Y entraban al detalle. ¿Qué significaba eso? Efectivamente, redactar en exceso ciertas materias que son de política pública, son de leyes de rango inferior y que se pueden modificar con mayor facilidad según los gobiernos que van pasando uno tras otro. Pero a nivel constitucional, podemos discutir ciertas materias. ¿Qué podemos incorporar a nivel constitucional en materia de migración? Mira, yo creo que lo primero es establecer el deber del Estado de instalar, propiciar una migración ordenada, seria, regular, responsable. Primera tarea. Segundo, un sistema de inteligencia que permita, un sistema integrado de inteligencia que permita primero coordinar nuestras policías, nuestras fuerzas armadas, pero también interactuar con los gobiernos del limítrofe nuestro, extranjero, de origen, de los países de origen, de los migrantes que vienen, etc. Se echa de menos porque eso permitiría tener información. En tercer lugar, establecer ya a nivel micro responsabilidades más fuertes, reconocimiento a la labor que hacen nuestras policías en frontera, mejorar la infraestructura, darle más responsabilidad a nuestras Fuerzas Armadas, entregarle a la autoridad el derecho y la responsabilidad de expulsar administrativamente. Fíjate que yo no soy partidario, Pancho, de que la migración irregular o los informales sean constitutivos de delito. De tipificar como delito el ingreso yo irregular al país. soy idea de que se mantenga tipificadamente como una infracción administrativa, porque en esa medida la reacción y la sanción también va a ser administrativa, que es la expulsión. De lo contrario, tú vas a tener que ir a los tribunales y hemos visto cómo la Fiscalía ha sido incapaz de perseguir o perseverar, ¿no es cierto?, en la persecución penal, y los jueces entonces, a propósito que no llegan a perseverar los fiscales, pues bien, cierran las causas y no decretan la expulsión de aquellos ciudadanos a propósito que no se configuró el delito, etc. Entonces, yo soy de la idea de que se mantenga como sanción administrativa aquellos irregulares, sobre todo delincuentes que cometen delitos graves. Y tú eres de la tesis de que, por ejemplo, que también está mucho en la agenda pública hoy en día, de que en torno a la comisión de un delito, ese extranjero que comete el delito cumpla su pena en el país de origen. Así es, pues yo soy de esa tesis, que se conmute la pena y que el país de origen se haga responsable precisamente de aquel extranjero delincuente que vino a delinquir. Más todavía, Pancho, si es que ese extranjero delincuente ya tenía antecedentes y ese país de origen no puso a disposición del país los antecedentes penales de ese ciudadano extranjero. Mira, me tocó estar la semana pasada visitando la ciudad de Iquique.
también estuve en Alto Están Hospicio. sufriendo el drama importante. Sobre todo Alto Hospicio. Y me junté con el concejal Astorga, un concejal nacido y criado en la comuna de Alto Hospicio, que conoce la ciudad al revés y al derecho, y me preguntó si tenía ganas yo de ir a conocer las tomas. Porque uno escucha mucho desde Santiago que las toman en Alto Hospicio, que el país está colapsado. Y me fui a una toma, no la más peligrosa, porque él me dijo, mira, la más peligrosa no podemos ingresar. Porque está tomada por los narcos. Si no andamos con protección policial, yo no aseguro que podamos tener una grata recepción. Wow. Acá en el corazón de las tomas está efectivamente incrustado el crimen organizado y los narcotraficantes que van disputando espacios territoriales. Me dijo, esto es tan grave que nosotros incluso hemos tenido operativos policiales de ingreso y búsqueda de personas que han sido secuestradas y asesinadas, lógicamente, porque se secuestran para extorsionar, pero finalmente los terminan matando igual. Me dijo, encontramos casas en el interior de las tomas que eran casas de tortura, centros de tortura. Y encontramos la amarra, las sillas, corriente eléctrica. Parece mentira, oye, ¿no? Ese es mi punto. Yo decía, no, o sea, tú me estás hablando de una película. Y no, es la realidad nuestra. que se está viviendo hoy en día en tomas que son de alto peligro. Y eso genera todo un drama social, humano. Por eso te llevaba a ese punto, porque estamos hablando que en Alto Hospicio hay 2.500 estudiantes que no tienen matrícula. Que no tienen matrícula porque los establecimientos no dan abasto. Claro. 120.000 habitantes en zonas regulares y 60.000 o 70.000 viviendo en tomas. Tomas sin servicios básicos, tomas sin alcantarillado, tomas sin acceso a agua potable. Sin presencia del Estado. Un Estado que no entra, o sea, no hay Estado. Entonces, acá ellos me decían, mira, en las tomas el 80% son extranjeros. El problema es que muchos de ellos, no la mayoría, porque la mayoría es gente buena, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, pero muchos de ellos están dedicados al narcotráfico, al crimen organizado, algunos al sicariato, al homicidio, a la extorsión. Entonces yo me pregunto desde lo político, eso no lo tenemos en la agenda pública, como que queremos tapar el sol con un dedo, metemos esta información debajo de la mesa y finalmente si no vemos un problema que existe en la realidad, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, ahí hay mucha responsabilidad de nuestros parlamentarios, Pancho, de la autoridad en general, ¿eh? Porque estos son delitos nuevos que no han llevado a agilizar la tramitación legislativa para sancionarlos, la usurpación, el sicariato, como dijiste, la extorsión, pero son delitos que si bien son nuevos en Chile, se han profundizado, tienen más bien su origen en estos delincuentes extranjeros que están entrando. Yo me pregunto si es que ya los conocemos, hace tiempo que están estos extranjeros en Chile, ¿por qué no reaccionamos oportunamente y más tempranamente, más rápidamente? Y tenemos que esperar que mueran carabineros o los asesinen para reaccionar y dictar leyes tan rápidas. Consecuencia, primero, hay una responsabilidad importante. Segundo, de nuevo, tenemos que diferenciar entre aquellos que vienen a cumplir la ley, a respetarla y que quieren vivir en paz, de aquellos que no, y tener un control si no tenemos un registro. No sabemos dónde hay 200.000 extranjeros, que se estima la población de extranjeros irregulares que hay en Chile. Entonces, para diseñar buenas políticas públicas necesitamos mejores y más antecedentes. Por de pronto, un registro para saber en qué están estos casi 200.000 extranjeros que están viviendo en Chile irregularmente. Se nos va acabando el programa. No quiero terminar este último capítulo de cara a lo que es la elección del día 7 de mayo haciendo un pequeño resumen y una proyección de lo que van a ser los resultados de este fin de semana. Y quería hacerte dos preguntas en particular, pero voy a partir con la política. ¿Cómo le va a ir al sector, a la derecha, en esta elección del 7 de mayo? ¿Qué sientes tú? ¿Cómo lo ves en la calle? ¿Alcanzamos los 3/5, 30 convencionales o no los alcanzamos? Mira, no sé cuántos vamos a alcanzar, pero yo lo que sí percibo, Pancho, es muy buena recepción. La gente quiere votar por personas sensatas, equilibradas. Necesita una nueva y buena constitución en balance, criterio, ni tan chica, ni tan maximalista, ni grande. Algo que con sensatez responda como directriz, como norma básica, para que enseguida el Estado, las políticas públicas, las policías, el Poder Judicial, se guíen y plasmen o respondan oportunamente a las necesidades y requerimientos de la gente. Entonces yo tengo una buena expectativa, estoy esperanzado, veo ganas, ánimo, a pesar de la desinformación que hay. Y los invitamos, Pancho, es parte importante de la responsabilidad nuestra, invitarlos a participar, a interiorizarse y a votar por aquellos que les merezca confianza, Pancho. Y lo segundo, ¿cómo le lleva Bruno Baranda en terreno? Bien, ¿Cuáles son las proyecciones para Bruno Baranda este 7 de mayo? Difícil también las proyecciones, pero hemos dejado los pies en la calle, como si hemos recorrido cada rincón, toda la región metropolitana en un mes y medio, un poquito más de un mes, ni siquiera un mes y medio. Y también de nuevo veo el calor de la gente, la recepción de la gente,
te reitero, no significa ni que yo crea que van a votar por uno, pero sí veo respeto, cariño, interés. Y de nuevo, la propuesta que hacemos no es generar falsas expectativas, vender humo, sino realmente a comprometernos para trabajar por un Chile mejor. Todos necesitamos aportar para mejorar Chile y me comprometo yo, Pancho, a invitarlos a participar, interiorizarse, convocar, a trabajar para que esta sea una constitución, Pancho, con sello social que dé certezas y seguridades. Ha sido un gustazo conversar en estos programas contigo, Bruno. Te voy a desear el mayor de los éxitos de cara a esta elección del día 7 de mayo. Estoy abiertamente invitando a votar por mi compadre Bruno Baranda. Y quiero hacer un pequeño llamado, que ya estamos dando término a este programa. Aquellos que quisieron refundar el país, aquellos que querían la revolución, aquellos que querían partir de cero, aquellos que decían que no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Aquellos que se burlaron del esfuerzo de la construcción de este país en los últimos 30, 40 años. Aquellos que se burlaron del esfuerzo de nuestros papás, que fueron los que levantaron este país. Aquellos que querían partir de cero, aquellos que validaban la violencia, aquellos que defendieron el octubrismo. Aquellos son la lista Unidad para Chile, ellos son la lista D. Yo quiero invitar a los chilenos a que elijan con tranquilidad, a que elijan con confianza, pero a que elijan a aquellos representantes que no son parte del octubrismo, que no son parte de la revolución, que no son parte de la refundación. La lista D, Unidad para Chile, representa hoy en día aquello, representa el octubrismo, representa la destrucción, representa la validación de la violencia. Yo quiero invitar a todos los vecinos a que se la jueguen por alguna de las opciones que representan la idea de la libertad, que son las ideas que permiten que los países crezcan. Si queremos a nuestro país, si queremos a nuestra familia, si queremos dejarle un mejor país a los nuestros, votemos por aquellos que nos otorgan seguridad, por aquellos que quieren escribir una constitución segura. Y principalmente, Pancho, aquellos que queremos terminar con la impunidad, aquellos que queremos terminar también con la desatención y la ausencia del Estado. Nosotros a veces no necesitamos más normas, necesitamos que el Estado esté presente y sea eficaz y responda con salud oportuna, educación digna, una jubilación también digna, que aporte con generar oportunidades a las pymes. Si pareciera ser que los emprendedores están asfixiados por el Estado, que la clase media, ¿no es cierto?, no es considerada por el mismo Estado. Tenemos que responderle precisamente a todas esas necesidades de la ciudadanía, Pancho, y nos comprometemos a trabajar por ello. Necesitamos terminar con urgencia con la impunidad, que haya justicia y que la justicia llegue tempranamente y oportuna, que los delincuentes están en la cárcel, que haya educación, que haya salud también oportuna y temprana. 41.000 personas murieron, Pancho, el año pasado antes de ser atendidas y estaban en la lista de espera. Pero que a la vez esté este Estado robusto y fuerte, con un Estado que promueva, que reconozca primero a las personas, valore y promueva a la familia, que respete y proteja la vida del que está por nacer y que genere oportunidades y espacios para los emprendedores, las pymes y todos aquellos que quieran participar, desenvolverse y cumplir su sueño de vida. Este ha sido un programa más de La Alternativa, el podcast alternativo, una iniciativa más de Corporación Semillero. Estamos dando término a este programa en particular, pero nos vamos a seguir viendo, escuchando y conversando con ustedes, nuestro público querido, en los siguientes capítulos. La próxima semana estaremos analizando lo que van a ser los resultados de la elección de este día 7 de mayo, donde esperamos aquellos que defienden la idea de la libertad y la sociedad libre sean los que se impongan en las urnas y no aquellos que creen en la revolución y en la refundación, porque todo ese octubrismo fue una mancha negra en la historia de Chile. Nos estamos escuchando, muchachos, muchas gracias por la sintonía, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.